El hallazgo fue formidable. Era el hallazgo arqueológico más importante del siglo, o quizás de cualquier siglo. El descubrimiento de la tumba causó un enorme entusiasmo, principalmente porque era el único sepulcro real, prácticamente intacto, que se había encontrado en el valle. Y cuando los objetos comenzaron a salir de la tumba, pronto quedó claro que era una sepultura enormemente rica y fastuosa. El corredor de entrada a la tumba llegaba solo hasta 4 pequeñas cámaras, pero estaban llenas de tesoros. Estatuas de oro, grandiosos sofás con animales a cada lado, incluso carros de guerra desarmados y cubiertos de oro. Tardarían años en catalogar y conservarlo todo. El 17 de febrero de 1923 el equipo entró formalmente en la cámara mortuoria para revelar un magnífico sepulcro. Un féretro de oro macizo en el que posteriormente encontrarían el dinero de Tutankamón. El público se enloqueció con la tumba. No solo tenía a un joven faraón, el rey niño, sino que el brillo del oro estaba por todas partes. Más oro del que nadie había visto jamás. Los múltiples ataúdes, las vélelas de los objetos y además aquella especie de misterio sobre lo que le había sucedido al rey. Carter y Carnarvon se convirtieron en celebridades inmediatamente, pero su alegría iba a ser poco duradera. Porque 7 semanas después de haber abierto oficialmente la cámara mortuoria de Tutankamón, Lord Carnarvon estaba muerto. Aún iba a haber más muertes. En 1922 parecía que al Valle de los Reyes ya no le quedaba secreto alguno. Solo había tumbas vacías y áridas colinas. Pero a finales de aquel año empezó a extenderse la noticia de un asombroso descubrimiento. Howard Carter y su equipo habían descubierto la tumba de Tutankamón. En su interior encontraron artefactos fabulosos, muchos cubiertos de oro. Pero según la leyenda, también despertaron a una maldición de 3000 años. Hoy, más de 80 años después, se ha planteado una pregunta. ¿Es posible estudiar la maldición de Tutankamón desde una perspectiva científica? Hay varias maneras distintas de enfocar los estudios epidemiológicos. Por lo general, lo que se pretende con dichos estudios es ver si existe una asociación entre la exposición a algo y el desarrollo de la enfermedad. Si Nelson logra descubrir quiénes pudieron haber estado más expuestos a una maldición, luego podrá saber cuánto tiempo vivieron y por qué murieron. Si la maldición existe, debería poder ver los efectos sobre sus vidas. Es una simple premisa, pero no siempre es fácil cuando se explora la historia. Y claro, en estas circunstancias estamos examinando sucesos que ocurrieron hace 80 años. Lo que había que hacer era ir a una biblioteca. Los viejos diarios cuentan la historia. El patrocinador de la expedición, Lord Carnarvon, fue la primera víctima de la maldición. Sucedió solo 7 semanas después de la apertura formal de la cámara mortuoria de Tutankamón. El descubrimiento todavía generaba titulares y el equipo era aclamado por el mundo de la arqueología. Lord Carnarvon abandonó el Valle de los Reyes para tomarse unos días de descanso. No regresaría nunca. La enfermedad llegó rápidamente. Una infección se le extendió por todo el cuerpo. Cuando empeoró su estado, fue trasladado rápidamente a El Cairo. Llamaron a los médicos. Su hija Evelyn veló sobre él, pero el 5 de abril de 1923, Carnarvon falleció de neumonía y nació la leyenda de la maldición de Tutankamón. En aquel momento fue una noticia importante, desde luego, porque se dijo que se debía a una maldición y que había profanado la tumba y había recibido su castigo. Los medios de comunicación se habían volcado en la tumba debido al oro y al misterio del joven faraón, el rey niño. Y tan pronto murió Carnarvon, los medios de comunicación cambiaron de marcha y lo vieron como el resultado directo de una maldición sobre la tumba, como el castigo de los faraones sobre Lord Carnarvon. Le da un aire romántico a la historia el hecho de que supuestamente la noche que falleció Lord Carnarvon se apagaran todas las luces del Cairo y que su perro empezara a gemir y se cayera muerto. Y hubo un montón de cosas
cosas misteriosas que ocurrieron en relación a su muerte. Aquello fue el principio de esta horrible maldición contra cualquiera que hubiera trabajado en la tumba. Al poco tiempo llegaron informes sobre varias muertes más que solo parecían tener una cosa en común. 6 meses después de haber fallecido Carnarvon, su hermanastro Aubrey murió debido a una infección tras una operación quirúrgica de poca importancia. Arthur Mace, un ayudante próximo a Carter, tuvo que dejar de trabajar debido a su mala salud. Murió de pleuresía antes de que la tumba hubiese sido despejada. En 1926, un egiptólogo francés, Georges Bendy, se cayó durante una visita a la tumba y falleció poco después. Un príncipe egipcio murió a tiros después de haber visto el descubrimiento. El egiptólogo James Henry Breasted falleció de una infección bacterial. El magnate de los ferrocarriles americanos, George J. Gould, pilló un resfriado en la tumba y murió de neumonía. El secretario personal de Howard Carter, Richard Bethel, falleció de un infarto. Poco después, el padre de Bethel escribió una nota diciendo que no podía soportar más horrores. Luego se suicidó tirándose desde una ventana. Los diarios realzaban la relación con la tumba de Tutankamón, por muy indirecta que ésta fuese. En 1924, según algunos diarios, más de 20 personas habían sido víctimas de la maldición y la leyenda quedó firmemente arraigada en la tradición popular. El número de víctimas basta para darle pesadillas a un detective de homicidios y el lugar de los hechos data de hace más de 80 años. Pero en todo lugar de un delito hay pistas, por lo que el siguiente paso de Nelson es centrarse en la tumba. Comienza por los artefactos encontrados en su interior. ¿Pueden contener pruebas de una maldición? A pesar de la gran variedad de artefactos de la tumba, el hallazgo decepcionó a algunos historiadores. Citaron la falta de documentos escritos. En esa tumba no había papiros, y muy pocas cosas eran documentos históricos concretos. Había mucho material del que se pueden sacar conclusiones, pero fue como si la cosa más hermosa del mundo te decepcionase en algunos aspectos. También estaban desconcertados por la forma y el tamaño de la tumba. Solo un corredor y 4 salas, en total menos de 110 metros cuadrados. Por contraste, la tumba de Ramsés II es 8 veces mayor. Cuando se compara la tumba de Tutankamón con la de otros faraones, más o menos contemporáneos, su tumba es minúscula y parece muy claro que se trata de una tumba que no era real y que fue utilizada como sepulcro real. Esperando encontrar respuestas, Carter y su equipo fotografiaron, recogieron y catalogaron cuidadosamente los tesoros de la tumba. En el exterior había multitudes observando, pero hay una leyenda que dice que uno de los hallazgos fue escondido. Una tablilla que contenía una maldición que prometía la muerte a aquellos que profanaran la tumba. Si tal tablilla hubiera existido, habría sido una prueba física de que se había echado una maldición a la tumba y le habría dado más credibilidad. En el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, la egiptóloga Emily Titter lo sabe todo sobre las tablillas con maldiciones. Incluso hay una donde ella trabaja. Esto es parte de la pared de una tumba construida alrededor del 2400 a.C., 1000 años antes de Tutankamón, y aquí sí hay una maldición. No hay duda de que es este texto. Sale de la boca del propietario de la tumba, se llama Biu, y dice que cualquiera que entre en esta tumba y la profane será agarrado por el cuello por un ave, y luego le retorcerá el cuello, lo matará. Encontradas en pocas tumbas relativamente, en las maldiciones egipcias hay todo tipo de amenazas, desde daños corporales hasta castigos de los